Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Pili. ¿Cómo has pasado la Pascua? Las Aquí estamos, bien, un Bueno, pues poco encerrados, ahí, como todos. más vale, hasta que no nos lleguen las vacunas hay que cumplir, que nos queda ya poco, venga. Vale. Bueno, hoy es miércoles 7 de abril y estos días pasados, el 2 de abril, que fue el viernes pasado, Viernes Santo, era el Día del Libro Infantil. Entonces lo comunicamos por todas las redes, enviamos WhatsApps, porque es un día importante para el libro infantil. Este día conmemora el nacimiento de Hans Christian Andersen y nosotros lo hemos celebrado, pues ahora tenemos detrás nuestro un libro que queremos comentar. Con él abrimos un nuevo espacio dedicado a la oralidad y a la escritura. Con él pretendemos poner ejemplos prácticos de cómo se puede trabajar la expresión oral y al mismo tiempo la expresión escrita. El libro del que vamos a tratar es, ustedes tienen ahora el título en catalán detrás, en el castellano es la traducción del inglés, que es Señor Conejo, el Señor Conejo y el libro, y el libro maravilloso, no, el hermoso regalo, y el hermoso regalo. Y es un libro clásico. El ilustrador es Maurice Sendak, todo un clásico, dedicaremos un día a él. Y la escritora no es muy conocida en España, pero fue muy prolífica en Estados Unidos, además era editora, que es Charlotte Solotov, o Solotov en inglés. Entonces, cuando acabe Ana de explicar con este ejemplo, pondremos unas imágenes del libro. Con permiso de ustedes, lo que pretendemos hacer es presentar la escritura de algunos niños de cuándo se les anima a escribir después de haber escuchado un cuento. Yo me aparto y voy a poner en lugar de mi imagen las imágenes de las escrituras de los niños. Allá voy, me podréis oír la voz y, perdón un momentito. Bien, ya cuando quieras, Ana. Bueno, este cuento ha sido utilizado en el grupo de 5 años, P5 que decimos. El cuento está escrito en catalán porque trabajamos en Barcelona y los textos de los niños también están en catalán. Entonces, el cuento además de ser ilustrado por el famoso Maurice Sendak, tiene la característica de ser un diálogo entre una niña y un conejo, el señor Kunik. Y todo el cuento es un diálogo, lo cual facilita mucho la comprensión y la memorización por parte de los niños, y esto es la escritura de uno de ellos. Comenzamos por esta escritura para mostrar cómo es posible trabajar de esta manera la escritura, esta reescritura. Esos niños tienen 5 años y como podéis ver, aunque está un poquito leve la imagen, no sé si se ve bien, Pili. Es lo máximo que tenemos porque la nena que escribía... No marca mucho. Bueno, yo voy a intentar leerlo en catalán. Senyor dice, em vol ajudar, em farà la meva mare, que és el seu aniversari. Aquí ya no lo veo bien, bueno, ¿qué le agrada? Y entonces el color vermell, el color groc, etcétera. Sí. Como podemos ver, en este caso podemos decir que lo propio de esta escritura de este niño o niña es una escritura sin separación entre palabras. Podemos ver ahí que escribe todo seguido, digamos. Pero sí, aunque no tenga separación entre palabras, vemos que tiene signos de interrogación, al menos uno. Y luego, una cosa interesante que la hacen mucho los niños,
y esto está también observado por otros investigadores, es usar la línea gráfica como apoyo de la enunciación lingüística. En este caso, la línea gráfica es el soporte del diálogo entre la niña y el conejo. Entonces, cada una de las niñas es la pregunta que va haciendo la niña al conejo y le dice: li agrada el color vermell, le agrada al groc, le agrada el blau, etc. Entonces, en cada línea le va poniendo, digamos, la pregunta correspondiente y luego pone la respuesta del conejo. Vamos al otro, Pili, al otro ejemplo. Aquí lo tenemos. Está apretado más. Está apretado un poquito más y dice: señor Cuní, en bola ayudar és per la meva mare, li agrada el vermell, poma, li agrada el blau, raïm, li agrada si me permites blau, raïm, li agrada el groc, no sé què, li agrada el verd i li agrada el groc al final. Sí, el verd, vale. Llavors, en este caso, también usa la línea gráfica como soporte del diálogo. En este caso también hay un inicio de intentar separación, pero no es separación entre palabras, sino que son las separaciones propias del acto de la escritura, si todavía no hay separación entre palabras. Vamos a la próxima reescritura. En este caso tenemos un enunciado inicial que es para el aniversario de la meva mare, el aniversario de su madre, y entonces lo que hace es una lista, resumen, digamos, de los colores y la propuesta del conejo. Vermell, poma, o sea, rojo, manzana, amarillo, plátano, verde, peras, y blau, uvas, raíz, ¿vale? Entonces esta es la síntesis más clara del contenido del relato, de este caso de la narración del conejo y la niña. Vamos al siguiente. Este se ve bien claro, señor Cuní vol ajudar, que pregunta, es para la meva mare, es el seu aniversari, ahora la escritura se ve muy clara, le agrada el vermell poma, le agrada el groc plàtan, le agrada el verd pera, le agrada el blau. Entonces, en este caso, como podemos ver, la línea gráfica también es el soporte para el diálogo entre el conejo y la niña, y la mayúscula, si observáis, es el soporte para la identificación de las palabras y la separación entre ellas. Entonces, señor, va con mayúscula, Cunil, vol, ayuda, todas las que son comienzo de palabra, pone mayúscula para asegurarse de que eso tiene que ir separado y la palabra es diferente. Además, esta niña pone puntos en cada una, digamos, de las niñas gráficas. Vamos a la otra reescritura. Esta es también súper interesante, en lugar de mayúscula, esta escritura pone puntos entre medios. Entonces, señor, punt, cunil, punt, en, cunil, punt, vol ajudar. Este vol ajudar es un verbo único, solo, va junto. Es para meva mare, es el seu aniversario, entonces va poniendo puntos alrededor, digamos. En este caso usa la línea gráfica como soporte de los enunciados del diálogo entre la niña y el conejo, usa el punto para la separación de las palabras y utiliza también, aquí podemos ver las flechas para las respuestas del conejo. Sería algo así como la parte, digamos, de propuesta o respuesta del conejo a este tipo de preguntas. ¿Qué es lo que queremos mostrar con esto? Primero, que se trabaja de esta manera, es la propuesta que tenemos de trabajar de esta manera, al menos en las escuelas con las que trabajo aquí en Barcelona. Trabajamos a partir de textos, en este caso es el texto de Solotov y Senda, que es el señor Cunil en vol ajudar. ¿Por qué texto? Porque es la unidad natural de comunicación y es muy importante utilizarla. Y como podemos ver, la palabra no es conceptualizada todavía por el niño.
la reescritura del cuento, en este caso leído y compartido y visualizado por la maestra de los niños, liberan a los niños del tener que pensar en el contenido del texto y ellos pueden memorizar imitando el cuento escuchado y de esa manera se centran sobre la escritura. Y finalmente lo que queremos decir es que el lenguaje está organizado en niveles y los constituyentes de un nivel inmediatamente superior son los que organizan, rigen, se dicen, los constituyentes de los niveles inferiores. Proporcionan criterios para identificar los constituyentes inferiores. Eso fue estudiado en lingüística hace bastante tiempo. Y entonces los constituyentes inferiores a su vez se integran y se combinan en el nivel superior. Es decir, los fonemas y los morfemas forman palabras, las palabras forman las frases forman digamos, los enunciados que son las oraciones que están dentro del texto. Para identificar una unidad tenemos que trabajar en un contexto donde los constituyentes nos permitan saber cuáles son estas unidades de nivel inferior y superior y sus relaciones. Esto es lo que queríamos hacerlo ¿no? Como flash, como se dice, aportación sobre este tema, que cada vez vamos a ir aportando un tema diferente. En este caso se trata de la separación entre palabras y cuál es el proceso que se da en la escritura. Yo ¿Quieres creo hacer que una pregunta? estos ejemplos van a ser muy interesantes. Ana, yo te quería comentar lo siguiente. En estos ejemplos que hemos visto, los niños están uniendo las palabras. Hay quien la une entera y hay quien pues empieza como una separación. Entonces, yo entiendo que la maestra ha contado el cuento y luego el niño con el cuento al lado intenta explicarlo como puede, con lo cual también utiliza la memoria. Claro. Pero claro, los niños unen las palabras, están en un P5, han empezado el proceso de aprendizaje de la lectura y de la escritura. ¿Esto qué importancia tiene? ¿Cómo se puede ir corrigiendo paulatinamente en la escritura de todas las palabras unidas? No hay que corregirlo, hay que hacer que los niños escriban mucho y que escriban cuentos justamente para poder llegar a identificar las unidades, así. Yo digo, ellos fíjate que utilizan la línea para los enunciados, que podrían ser frases o aproximadamente, que utilizan, digamos, el propio contenido del cuento, en este caso las preguntas que le hace la niña al conejo y la respuesta del conejo para organizar el enuncio, la escritura de los niños, y luego hay muchos otros recursos. Uno va comenzando a utilizar espacio, uno de los niños o niñas utiliza la mayúscula inicial para indicar que es una palabra y otros puntos entre las palabras. Es decir, que ya Incluso lo las han flechas. explicado y han empezado a entenderlo. Claro, eso no es copia, porque nadie le va a decir a un niño, utiliza la mayúscula para escribir cada palabra, o utiliza puntos para separarla, o sea, es un recurso que los propios niños hacen para autoayudarse en el proceso de la escritura, y por eso lo he elegido, porque es muy bonito ver cómo en ese proceso. Ahora, cuando llega esa digamos, cuando comienzas a trabajar de esta manera, desde P4 y en P5, en primero yo creo que ya separan de manera bastante convencional. Pero el tema no es que separen todas las palabras, porque todas las palabras no son iguales. Sabemos que hay categorías de palabras. Por ejemplo, en bolsa ayuda. En bol es como una sola palabra. Quieres ayudar, claro, también en el idioma catalán, en vols, pero Claro. parece que suena junto, pero me quieres ayudar, también hay niños que el me quieres, me Que trae, me quiere puede ir lleva, juntos, lo ponen claro. siempre Voy junto. a comer. El voy a comer seguramente nadie lo separa, porque para los niños es como una acción sola y un verbo solo. Entonces, todas las palabras que les decimos, las palabras con contenido, que son normalmente los nombres sustantivos, esas son más fáciles de Sí, separar. sí. ¿Eh? Luego, los nombres propios, evidentemente, eso es lo primero de todo.
Luego los nombres, digamos, de ciudades, todo lo que es propio de alguna manera sí que se separa rápido, los nombres sustantivos comunes, luego algunos adjetivos que también se separan, y lo más difícil de separar son todas lo que en catalán llamamos los pronombres febles, o sea, todos Nombres los de pronombres, claro, pronombres, artículos, la, posposiciones, conjunciones, sí, preposiciones, o sea, que todos tampoco, aquellos que no tienen contenido semántico que tú no puedes, claro, en las preposiciones como en, a, pues, a, pues la, pues, eso seguro y que los van juntas, pronombres de complemento directo y complemento indirecto, también van que ahora lo juntas, llaman de objeto directo, claro. para el niño no tienen sentido. Bueno, a mí me gustaría decir algo. Con este tipo de técnica de enseñanza de la escritura, no tenemos que ir separando la clase por niveles, porque lo que se le ha pedido al niño es que se le ha contado un cuento, se le ha trabajado, lo ha entendido y ahora se pide que se acuerde, que memorice el cuento. Es decir, explica lo que te acuerdas del cuento, que utiliza la memoria y no la que dicen, ya lo habíamos hablado en el programa anterior, mala memoria. Por lo tanto, habrá niños que mejorarán más rápido y otros más lento, pero toda la clase está haciendo el mismo trabajo. Vale, tú querías que comentáramos el tipo de cuento. Este cuento decimos es bueno para P5. ¿Por qué? Se trata de un diálogo, entonces la niña quiere hacerle un regalo a la madre por su aniversario y le pide ayuda al conejo. Y entonces le dice, a mi madre le gusta el color y es, la base está el color por un lado y el conejo le responde con un objeto de ese color, ¿vale? Es ideal Entonces, para así le educación. gusta el color rojo y le responde, no, no se me Pues acuerdo. regálale una manzana roja. Claro, Si le le gusta gusta el verde, color regálale una verde, manzana verde. claro, o peras. Si te gusta el amarillo, regálale plátanos. O sea, va buscando dentro de la fruta y entonces al final dice, ahora me hace falta una canasta, me fa falta un cistell Sí, para poner todos los regalos sí. que iba a hacer. Ya, Y ya, por eso que esta niña que vemos aquí, no se me acuerdo si es niño o niño, ahora, aquí, hace la flecha de vermell, poma, sí. groc, plátano, O sea, no ha verde, podido acordarse más, pero esto blau, lo ha marí. recordado. Y entonces Claro, lo ha intentado poner. Vale. exactamente. Pero bueno, hay quien ha juntado todas las palabras, hay quien no, pero a lo mejor hay un niño que lo escribe mejor, otro peor, pero el Ah, cuento bueno, lo hemos lo escriben trabajado todos con como toda la pueden, claro. clase, no hemos separado a los niños. Bueno, vuelvo a poner mi fondo habitual, que es ninguno, Ujú. el natural, y muchas gracias por esta explicación Gracias, práctica. Pili. Hasta pronto, hasta ahora. Pronto. Bueno, perdón. Ahora vamos a continuar el programa. En primer lugar, tenemos a Loli Olmos. Estábamos esperándola porque la habíamos grabado hacía tiempo, pero ya que este mes de abril es el Día Internacional del Libro, o ha sido, que lo tenemos en el mes de abril, nacimiento de Hans Christian Andersen, y también De San tendremos el Jordi. 23 de abril en Cataluña San Jordi, en Aragón San Jorge, en el resto de España San Jorge, bueno, a gusto de todos, como lo quieran decir ustedes, pero es el día del libro. Y Loli Olmos es maestra y bibliotecaria escolar. Ha coordinado diferentes proyectos educativos de biblioteca escolar y también es creadora de documentos de referencia que los comunicaremos en nuestras redes sociales. Esperamos sus preguntas. Si nos quieren enviar fotos sin poner el nombre ni la fecha de un trabajo de unos niños para que lo comentemos, aquí estamos para recibirlos. Hasta dentro de un momento. Adiós. Y Pitu también, tienes que decir que participa Pitu. Perdón, hoy sí, por favor, Pitu, perdóname. Cuando acabe Loli, pondremos unas imágenes y viene Pitu Álvarez. Bueno, Pitu es nuestro ilustrador favorito porque es el que nos ayuda, es el que a veces nos habla sobre las ferias y bueno, lo tenemos para dentro del cuaderno de maestra, le tenemos en un rinconcito de nuestro corazón. Pitu es ilustrador, nos gusta mucho su personaje Nara, que ha ido evolucionando con el tiempo, con una técnica muy variada y además es librero
de libros infantiles. Entonces entiende la literatura infantil y nos ayudará comentando las imágenes y las ilustraciones. Con Pitu Álvarez acabaremos pues nuestro programa de hoy, que es el número 15. Hasta dentro de un momentito. Ahora mismo tenemos con nosotras a Dolores Olmos Olmos, para nosotras Loli Olmos. Loli es maestra responsable de biblioteca y es miembro de la Red Andaluza de Bibliotecas Escolares. Y estamos pues satisfechos y además somos tus fans. Te seguimos por todas partes, Loli, porque parece mentira que estábamos hablando hace un ratito que tengamos que hacer un programa para reivindicar la biblioteca escolar, para hacerle publicidad, para que todo el mundo entienda que es que se necesita la lectura en el colegio. Que no, bueno, te dejo hablar a ti. ¿Tú qué piensas? ¿Está suficientemente reivindicada o todavía no? ¿O sigue siendo desconocida? Bueno, primero muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Además, Gracias a siempre ti, se Loli. empieza agradeciendo, pero en mi caso, yo que ya estoy de maestra en mi cole, así que tengo un perfil un poco anónimo, ahora un perfil bajo, la verdad es que me sentí pues muy sorprendida de que me llamase y que quisieseis contar conmigo para esto, para este tipo de programa. Me parece muy interesante además. Y sí, estoy de acuerdo totalmente con lo que has dicho. Efectivamente, la biblioteca escolar tiene todavía que ser reivindicada. No entiendo nada, no entiendo cómo a esta altura del siglo todavía tenemos que explicar a las personas lo que es una biblioteca escolar. Y digo a las personas en general porque hay que explicar todavía en el ámbito educativo, pero hay que explicar a las familias, hay que explicar a la clase política, hay que explicar a la sociedad en general la importancia que tiene una biblioteca escolar y lo denostadas y lo desconocidas que estas son. Que no es solo un aula de estudio, por favor, que se tiene que utilizar para leer. Bueno, Loli, nos sí. interesa mucho que relaciones las bibliotecas escolares con la lectura, que nosotros hemos leído que tú haces esta relación y el fomento de la lectura. Sí, a ver, si de algo se conoce en las bibliotecas, ahí sí que, aquí bien, a favor de la biblioteca, algo se conoce de la biblioteca es que es un lugar ideal para el fomento de la lectura, para la promoción del hábito lector, no solo en el alumnado, sino una biblioteca escolar que funcione bien. Es fundamental también para la promoción del hábito lector en toda la comunidad educativa, tanto a nivel del profesorado como a nivel de las familias y, por supuesto, el alumnado. Y claro, ahí la verdad, casi que necesitaríamos un programa específico para hablar del fomento de la lectura en exclusivo de las bibliotecas, pero a grosso modo, tiene como varias vertientes. Una, el aspecto más academicista, digamos, de la promoción lectora a partir de aconsejar determinados títulos que se saben que son exitosos para producir ese enganche a la lectura. Y de otro lado, aquellas actividades de animación lectora que tienen un componente lúdico y que son también muy importantes, porque a veces con lo académico hay determinado alumnado que choca, bien porque tienen dificultades lectoras, bien porque tienen dificultades de aprendizaje. No se han llegado a encontrar con los libros, con la palabra. Entonces, son muy importantes también estas otras actividades que parece que tienen un componente lúdico y que a veces no les damos demasiada relevancia en los centros, pero que ayudan a enganchar sobre todo a aquel alumnado que necesita un extra de motivación. No sé, me estoy refiriendo a la celebración de efemérides o a juegos en torno a la lectura y fundamentalmente también me estoy refiriendo a propiciar espacios y tiempos de lectura libre en los centros. Y para eso la biblioteca es fundamental, porque a veces en las clases no tenemos tiempo de hacer esa lectura libre porque tenemos unos objetivos muy marcados, muy concretos.
Sin embargo, el ratito de la biblioteca, que el alumnado, que un niño, una niña, o un jovencito o una jovencita se acerque a coger un libro libremente, sin que sea impuesto por un currículo, eso también crea ese vínculo emocional con la lectura que me parece también imprescindible para fomentar la lectura. Y bueno, hay infinidad, no sé si queréis que relate o Pues, podemos pasar a otra, no sé. no, por ejemplo, nosotros siempre decimos, estamos interesadas en que nuestro público, tanto los profesores como los padres, sepan seleccionar un libro y conozcan libros y conozcan autores. Pero claro, cada maestrillo su librillo. Tú en una educación infantil o en una primaria, ¿cuáles son tus autores fetiche o tus libros fetiche? Esos que tú piensas nunca me fallan para Sí. poder aconsejar a un niño o una familia para que lean. A ver, primero pienso que las bibliotecas escolares tienen ahí un papel muy importante, porque efectivamente hay veces que uno no sabe qué elegir para un niño o una niña. Y, y sin duda nuestra labor en la cercanía con el alumnado, pues ya vamos viendo cuáles son sus gustos, cuáles son las lecturas que, como tú dices, pues son fetiches porque le gustan en general al grueso del alumnado. Entonces, creo que la biblioteca tiene que hacer ahí ese papel de aconsejar lectura, de promocionar determinados títulos que se sabe que van más allá de las modas. Yo soy muy partidaria de los clásicos de la literatura infantil y, por ejemplo, muy partidaria de los álbumes ilustrados, que muchas de las personas, ¿no?, del ámbito educativo consideran que son solamente para primeros lectores. No. Y bueno, a vosotras no os lo tengo que contar, los álbumes ilustrados tienen muchas capas, ¿no?, de lenguaje y muchas capas de inferencia y de interpretación sobre los textos. Entonces, yo suelo aconsejar mucho álbumes ilustrados al alumnado. Y no sé. Sí. También te quería comentar, en cuanto a actividades que las hemos nombrado, además de efemérides, ¿qué otro tipo de actividades crees que gustan a los niños? Bueno, ¿Podrías proponer o que podrías aconsejar a quien empieza en este mundo? a ver, hay actividades lúdicas como gincana, Ay, sí, gracias. la búsqueda del tesoro en la biblioteca. Ujú. Esas actividades son son clásicas, es en realidad rara en la biblioteca escolar que más o menos funciona, que no ha hecho en alguna ocasión. A mí me gusta mucho una actividad que no es tan lúdica, pero que es una actividad que creo que llega mucho al alma lectora de las personas, que son las tertulias en los clubes de lectura. Y tanto en los recreos como fuera del horario escolar, me parece que la biblioteca puede y debe proporcionar ese tipo de actividades para el fomento lector. Tengo entendido que ahora tú llevas 2 clubs de lectura en marcha. Lectura, sí. Cuéntanos del Sí, club de lectura de familia que llevas. Sí, sí, de hecho, yo en cada biblioteca en la que he estado adscrita de alguna forma, ya como responsable o ya como persona del equipo de apoyo de la biblioteca, siempre he creado un club de lectura, porque me parece que leer juntos es fundamental y me parece que tiene unas ventajas que trascienden cualquier otra actividad que se proponga desde la biblioteca. Y este año me animé a hacer un club de lectura familiar para que no solo leyéramos junto a niños, sino también sus familias. Que madre y padre están, la realidad es que están convocados tanto madres y padres como padres, pero solo tenemos madres que acompañan a los niños. Pero me parece muy interesante que se elija entre todo el grupo un mismo título, que cada familia lea en casa ese libro, que lo comenten y luego que ya individualmente, tanto madre como padre o el niño o la niña, pues luego exprese en el club de lectura sus vivencias sobre el libro, sobre lo que más le ha gustado
o lo que más le ha chirriado, o a qué otro libro le ha rememorado, o qué emociones ha despertado, o incluso si en alguna ocasión, y esto es muy interesante, yo los animo a compartir experiencias vividas que el libro le ha rememorado. Y porque cuando un niño descubre que los libros hablan de su vida, es más fácil crear ese vínculo lector. Ya no es algo, los libros dejan de ser algo ajeno, algo que yo tomo y dejo en una estantería, a algo que habla de mi propia vida, que a veces, ¿no? Todos nos hemos sentido narrados a veces en un libro. Hacer que la criatura se sienta narrada en los libros, creo que es una tarea muy importante y que nosotros, yo estoy tratando de fomentarlo a través del Club de Lectura Familiar, y a veces pues lo que hacemos también en estas reuniones, lo que yo intento hacer es dar pistas a las familias que asisten sobre cómo acompañar en la lectura, cómo mediar, qué cosas, qué estrategias pueden tener y qué otras hay que desterrar, ¿no? El hecho, por ejemplo, de preguntar a ver si te has enterado del libro o no te has enterado, eso hay que desterrarlo. Eso, y a veces también las madres también lo hacemos, ¿no? Nos hemos copiado un poco de antiguamente, cuando, bueno, antiguamente realmente todavía se hace hoy. Yo cuando veo que en clase se lee un libro y que después se hace un examen sobre el libro, la verdad es que se me rompe el corazón, porque creo que es la mejor forma de hacer que la criatura odie la lectura. Pero bueno, eso es una opinión personal. No es una Bueno, pero de todas maneras, digamos, tú lo que sí Sí. haces son relaciones con el libro, digamos, lo que antes se hacía solo sobre el contenido del libro, ahora se ha ampliado a relaciones, respuestas emocionales, opiniones. Sí, con otros libros hacemos, ¿no? Intentamos ver paralelismo de ese libro con otros libros. De alguna manera, a mí me ha ayudado mucho un libro que yo recomiendo altamente, que es Dime, de Aidan Chambers. Me ha ayudado mucho a llevar este tipo de tertulias, de reuniones, de lectura compartida, y también me ha ayudado mucho la formación que realicé en su momento con Juan Mata y Andrea Villarrubia, aquí en Granada, que bueno, es maravilloso porque ellos tienen, también ofrecen una formación sobre la lectura compartida, los beneficios y cómo también, qué estrategias generar para provocar esta lectura compartida. En Granada tenéis alguna librería infantil o librerías especializadas con una parte especializada en infantil. Perdona, Sí. porque no lo conozco y te pregunto. Sí, bueno, está pues, la librería Picasso. Hay muchas librerías en Granada. La librería Babel, la librería Urbana Vergeles, y luego hay librerías que están también renaciendo. Lo que pasa es que no sé ahora las pobres con la crisis esta de la pandemia cómo lo están llevando, pero sí que hay bastantes. Granada tiene bastantes librerías. Bueno, Granada. Universidad que ha tenido una Claro. Hablando de Babel, con Pili encontramos, ahora lo puedes mostrar, Pili. Ahora os voy a compartir, mira, voy a seguir hablando si queréis, porque yo mientras tanto hemos encontrado una idea muy bonita. Fíjate, nos viene estupendo. Que nos perdonen si no seguimos hablando de las librerías de Granada, que sabemos que Granada tiene maravillosas librerías. Las tiene. Sí, además es que el Granada tiene un mundo intelectual, un pozo con la universidad muy bueno. Yo es que tenía un profesor de Granada y entonces pues, me acuerdo. Claro. Me acuerdo de esto. Mira, es que hoy habíamos visto una idea, ¿quieres explicarla tú? No, es una idea que se hizo en Buenos Aires hace tiempo. Ahí está. Si tú te pones un poquitito al costado, ahí está. Esto es una espiral de Babel, digamos una torre de Babel, hecha con libros. Todos estos que veis aquí son libros pegados
para esta torre. Y fue en homenaje justamente a una feria de la lectura y del libro que se hizo en el 2011 con una artista plástica que se llama Marta Menuhin y que fue alumna de Andy Warhol. Eso le gustó. Esta idea, digamos, conceptual de construir una torre de Babel a base de la lectura nos pareció muy, sí, muy... Lo es. Muy adecuado. Utilizarla antes de tu charla, pero bueno, ahora ya la han visto los espectadores, me quedo aquí. Pero hoy, cuando te escuchamos hablar, notamos que a ti te entusiasma la lectura. Sí, me entusiasma la lectura y me entusiasma las bibliotecas. Me entusiasma la lectura. Yo la verdad es que yo digo que yo soy todo cuanto soy por la lectura. A mí la lectura ha configurado la persona que soy, la madre que soy, la hija que soy también. La profesional a mí me ha configurado toda mi vida. Entonces, para mí ha sido tan importante la lectura que creo que cualquier maestro, cualquier maestra tiene que tratar de que sea también muy importante para su alumnado la lectura. Porque es un valor a transmitir, evidentemente. Efectivamente. Oye, Loli, ¿y para los maestros qué recomendación haces? Tú dices que sean lectores, sí. Por supuesto, además claro. de Dime. Sí, bueno, a ver, yo tengo como varias, en mi formación, a ver, lógicamente yo no he nombrado todavía, y no sé por qué, porque, bueno, supongo que porque estaba pendiente de tratar de responder a vuestras cuestiones. No he nombrado todavía a Pepe García Guerrero, que ha sido el promotor en Andalucía de las bibliotecas escolares y gracias al cual pues tenemos la normativa que actualmente contemplan las bibliotecas escolares, que son unas instrucciones de 2013, que es verdad que ya hace bastantes años que se dictaron, pero si alguien revisase que se cumpliese la normativa, pues la verdad es que son muy vigentes, están muy vigentes. Y en mi formación, como decía, ha intervenido Pepe García Guerrero y las publicaciones que hizo para la red de bibliotecas escolares andaluzas. Entonces son los documentos de referencia sobre bibliotecas escolares, pues que hay 5. Uno que es sobre cómo hacer un plan de trabajo y de autoevaluación de la biblioteca escolar. Otro que es sobre las tareas básicas de una biblioteca escolar, organización y funcionamiento. Luego uno específico para la lectura, muy interesante, muy recomendable. Luego otro para otra parte de la biblioteca escolar muy desconocida, que es la formación en competencia informacional. Está muy interesante. Y el último, en el que gracias a su invitación yo participé, nuevas dinámicas para la biblioteca escolar en la sociedad, red. Esta está muy bien porque es cómo la biblioteca puede acompañar en la transformación necesaria de la escuela en los tiempos en los que vivimos. Estos documentos de referencia se pueden encontrar en PDF, están en digital, en la red. Los pasaremos por nuestras redes sociales. Sí, también los recomendaremos, sí. Sí. Oye, sí. Loli, sí. Y este también me parece muy interesante, de Constanza Mequis. Bibliotecas escolares para el siglo XXI, desarrollo de comunidades de lectura. Porque esto todavía no ha salido, otra de las palabras que yo quería que saliera, y es que me parece que las bibliotecas escolares son muy importantes porque ayudan a crear comunidad en la escuela. Una comunidad que aprende, una comunidad que tiene unos objetivos comunes y que se dirige hacia pues, la transformación de las personas a través de la educación. Me parece muy interesante. Por generaciones las personas nos encontramos o tenemos puntos de contacto porque a lo mejor somos la generación que todos hemos leído
un cierto tipo de libros. Sí, Sí. sí, sí. Los que eran mayores que yo leían a Guillermo el Travieso y todos se sienten identificados, o los de mi edad que leíamos otros. O sea, parece mentira cómo los libros unen. Claro, claro que sí. Pues Me iba a preguntar algo, Ana, perdón. Sí, lo que yo quería preguntarte es si en Granada hay bibliotecas escolares en cada centro o hay Sí. por barrio, ¿cómo es? No, hay bibliotecas escolares por estas instrucciones de las que antes comenté. Sí, sí, de Cabrera. Todos los centros educativos están obligados a tener una biblioteca escolar en Andalucía y al cargo de la cual tiene que haber una persona responsable que se puede apoyar en un equipo de personas que le ayudan. Según estas instrucciones, la persona responsable de la biblioteca escolar tiene que tener mínimo 3 horas de dedicación a la biblioteca. Y bueno, esto ya luego depende, o sea, el número de dedicación de horas depende de los centros. Ahí ya sí depende de los centros porque las instrucciones hablan de un mínimo y cada centro, la mayoría, la verdad, se quedan en ese mínimo. Perdona que te pregunte. Otro tema que... Vale. Perdón, estas instrucciones de que cada centro tenga una biblioteca escolar sí que son para todos los centros, pero esta normativa que dice que como mínimo 3 horas dedicadas de un profesor a la biblioteca, ¿es solo para los públicos o para todos los centros de Andalucía? No, solo para los centros públicos. Es que Claro, porque me preocupa esto. justamente, Me preocupa. Sí. Hemos tenido una conversación con Carmen Carramiñana de Zaragoza y estábamos hablando justamente de este tema, digamos, que en los centros públicos sí que hay promoción de bibliotecas y de la lectura, pero no se sabe qué es lo que hay en los centros concertados. Todos tienen biblioteca, pero a mí me preocupa porque hay muchos niños que están asistiendo a un centro concertado, se supone que están recibiendo una educación de calidad, pero está fallando completamente en la biblioteca escolar. Entonces, por esto lo quiero incidir. Me preocupa quiero que funcione todo bien, ¿eh? Otra cosa que estábamos hablando justamente con Carmen es que actualmente, además de la biblioteca física, hay una tendencia a la biblioteca virtual. Claro, sí. Justamente el documento de referencia que antes comenté, en el que yo participo, gracias a la invitación de Pepe, habla justamente de cómo las bibliotecas escolares deben ser ubicuas, espacios ubicuos, tener un espacio físico, por supuesto, y un espacio virtual, que además yo creo que son muy necesarios. Concretamente en mi formación yo realicé un máster sobre tecnología educativa y lo enfoqué al uso de las redes sociales por parte de las bibliotecas escolares. A mí, muchas de las cosas que aprendí en ese momento, pues entre otras querría comentar pues cómo efectivamente la virtualidad de las bibliotecas ayuda a llegar a cada casa. Claro. Salir de los muros de la escuela posibilita que podamos pues eso, emprender nuestras acciones en espacios donde habitualmente no es fácil llegar, que es a las casas del alumnado, y a veces más allá de las casas del alumnado, porque en la última biblioteca con la que yo puse de referencia en este máster sobre bibliotecas escolares, pues al final en la biblioteca acudían, gracias a la promoción que se hacía de la misma en redes sociales, acudía cualquier persona de la localidad en la que estaba la biblioteca. Claro, y bueno, luego, por ejemplo, tener un espacio web para ofrecer recursos, para organizar materiales de cara a, no solo al alumnado, también para el profesorado, porque la biblioteca también hace o debiera hacer ese servicio para la enseñanza, es decir, para el profesorado y para el aprendizaje, para el alumnado. De hecho, yo este año es el primer curso que estoy aquí en este centro como responsable de la biblioteca y lo primero que he hecho este curso, en cuanto me nombraron responsable, ha sido crear la página web de la biblioteca. Si queréis, la busco y comparto para mostrar algunas secciones que creo que son muy...
me temo que no nos va a dar tiempo. Porque vale. Nos envías el link, nos envías el enlace. Vale, envío el vínculo porque yo ahí lo que he tratado de poner es una página que acaba de crearse, lo que llevamos de curso, pero ahí se puede ver que comento las actividades que se están haciendo en la biblioteca, pero también hay espacio para ayudar al alumnado a aprender. Por ejemplo, cómo se realiza una entrevista, si es que en el colegio se ha propuesto realizar una entrevista, cómo se realiza un cómic, cómo se realiza una carta. Algunas de estas cosas hechas también por el propio alumnado como tutoriales para sus compañeros, para ellos mismos y para sus compañeros. Otro espacio que me parece muy importante pues luego son los recursos para enseñar y aprender. Por ejemplo, si en el centro, porque esto ya lo dejo un poquito así de soslayo, aunque sea, la biblioteca escolar debe apoyar toda la actividad que se desarrolla en el centro. Así es. Si en el centro este año estamos trabajando mucho sobre promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, pues la biblioteca ofrece páginas con recursos que son de calidad para que tanto el profesorado como el alumnado pueda desarrollar esos trabajos que se han propuesto a nivel de centro. Nosotros... Sí, perdona. No, a ti. A nuestro blog del Cuaderno de Maestra, Ana tiene numerosos libros publicados sobre la enseñanza de la escritura y de la lectura y la oralidad, y en cambio en el blog nos permite llegar al público de una diferente manera. Nosotros te proponemos que vamos a enlazar tus links y los vamos a poner en público. Vale, gracias. Público y bueno, gracias y a ti. Yo voy a poner también link a vuestro blog, porque una de las cosas que hay también en un espacio virtual de una biblioteca o que debe haber es enlace a otras páginas que son recursos buenos, ¿no? De personas profesionales que se dedican a esto. Sí. Sin enlace no existe la red. Entonces nosotros queremos crear desde Cuaderno de Maestra una red de personas, una red de centros, de organizaciones, de asociaciones que estamos dedicados a la cultura en bien de la educación. Muy importante. Muy importante. De hecho, otra palabra que yo quería que saliera relacionada con biblioteca es cooperación. Gracias. Cooperación. No estamos en el siglo XXI. Esto es la red. Y la red es para quedarse, no para sustituir al profesor. No, por supuesto, por supuesto. Por supuesto, el profesorado es insustituible. O sea, es verdad que necesitamos todos los recursos. Yo hay veces que digo, ¿cómo hacíamos antes para enseñar sin internet? Necesitamos todos los recursos que hay. Teníamos los libros, Loli, teníamos libros. Sí, teníamos los libros, pero es cierto que la red nos permite tener a disposición con un solo clic pues eso, libros, canciones, poesías, infinidad de recursos, y que a lo mejor no estaba programado en un momento dado la actividad, pero surge porque en la conversación con el alumnado alguien levanta la mano y dice, pues a mí esta noche me pasó, y inmediatamente a través de internet podemos rápidamente dar recurso a esa demanda que ha salido. Lo que hay que saber utilizarlo. Bueno, Loli, un placer. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotras. Muchas gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias por invitarme, un placer, la verdad. Bueno, tenemos con nosotros a Pitu Álvarez. Hola Pitu, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por venir a nuestro programa, a Cuaderno de Maestra, y esperemos volver a verte por aquí. Bien, Pitu Álvarez es ilustrador. Y además de ilustrador, también es librero especializado en literatura infantil en la librería Abracadabra. De Barcelona.
Sí, en Barcelona, sí. Entonces queríamos conocer su opinión y presentar las ilustraciones de Pitu, que nos gustan mucho, todo se ha dicho. Yo soy admiradora de él. Bueno, la primera pregunta que te querría hacer, Pitu, es, tú tienes una formación muy sólida como ilustrador, has estado estudiando en la escuela Massana, en la escuela de la Dona, que tiene una buena escuela, creo que con Ignasi, ¿no? Sí. Y también veo en la fábrica de la Favole, en Italia. Pero la pregunta es, un ilustrador, además de tener la técnica y de depurarla, le ha de gustar dibujar y le ha de gustar la plástica, ¿no? Entonces, ¿tú cuándo empezaste a dibujar? Bien, yo empecé a dibujar como todos los niños desde muy pequeño en la clase. Recuerdo que se empleaba mucho tiempo para las artes plásticas y era muy enriquecedor y estimulante el estar creando de la nada, de una hoja en blanco, algo que de repente cobraba vida. Era y es algo mágico y maravilloso, ¿no? Nunca paré de hacerlo, lo digo porque mientras crecía iba viendo como los niños sí que es verdad que a partir de los 8 o 9 años, porque tienen otros estímulos o porque les gustaba otra cosa o por falta de motivación, quizás lo iban dejando, ¿no? No fue mi caso, yo tenía una tutora que creía en mí y le gustaba lo que yo hacía, eso me estimulaba y yo creo que la estimulación es lo principal para mover cosas que te interesan de verdad, ¿no? O sea que... Una maestra que confiaba en ti. Sí, Eso es entonces, bueno, pues eso, no para de trabajar, de dibujar. te quería decir. Yo tengo aquí uno de tus libros, perdona, Sí, me voy a poner aquí, yo tengo aquí uno de tus libros, fue el primero sí, que yo conocí y creo que este hace muchos años, se llama Nara y me sí. gustó mucho. Ahora, en este libro tú dibujas el carácter, la ilustración y también escribes. ¿Esto es siempre así? No, normalmente cuando yo realicé Nara, yo ya había hecho varios encargos con editoriales y otras entidades. Estaba haciendo pues portadas, carteles, algo de prensa también y bueno, y siempre incluso un álbum ilustrado que ya había hecho, ¿no? Pero todo era a base de encargo cerrado y con un texto y con un propósito. Yo soy una persona muy inquieta y con muchas ganas de explicar cosas y de contar y de ilustrar cosas que me pasaban por la cabeza. De hecho, hasta hoy día, tengo un montón de libretitas donde apunto cosas, dibujo, no paro de plasmar las ideas sobre el papel y luego les echo un vistazo para ver qué puedo recuperar y qué puedo aprovechar. Lo que me pasó con Nara es que en esa época quería contar por mí mismo cómo me sentía en esa época, ¿no? Y entonces salió Nara. Nara salió así, es una niña valiente, perdida en un desierto ártico, positiva, muy alegre y con ganas de conocer y aprender el mundo que le viene, ¿no? Y es así como lo hice. Luego la técnica la hice con gouache, el lápiz y collage, un poquito de collage, y porque me permitía expresarme con mayor fuerza lo que yo quería contar, ¿no? Y fue así como salió mi primer libro ilustrado y con mi propio texto. Está muy cuidado. Yo siempre comento, bueno, cuando intento mostrar un libro, siempre hablo de las guardas del libro. Y aquí veo que tú utilizas, a ver, tú utilizas mucho las texturas. Para que Sí, lo vean los espectadores, un momentito, voy a enseñar ahora el libro, ¿de acuerdo? Este es el libro de Nara y yo siempre tengo comentado que cuando un libro está cuidado por el editor, no solo nos tenemos que mirar en la tapa y la contratapa, ¿eh?
sino que también las guardas están pulidas. Y en tu caso, a mí me llama la atención, bueno, lo primero que me llamó favorablemente la atención, o sea, cuando yo voy a una librería a comprar, y suelo ir a Abracadabra, también cerca de mi casa está Casanita, y esto hablo de Barcelona, pero a donde voy siempre me gusta visitar librerías infantiles, ¿eh? Bueno, lo primero que me llama la atención es que veo el libro, me tiene que gustar y me fijo en el ilustrador cuando se trata de un álbum. Hay mucha diferencia entre un ilustrador propio y un dibujo que está hecho todo completamente por ordenador, lo cual no tiene el toque. Pero ya un toque positivo yo siempre digo que son las guardas. Y en este caso, aquí tenemos una de las guardas y aquí otra. Tú utilizas texturas. ¿Esto es así en todas tus ilustraciones de Nara o solamente en las guardas? No, o sea, ¿te refieres a este libro en concreto? Sí, Sí, porque creo... Sí. Las guardas muestran un poquito el contenido que te vas a encontrar dentro, ¿no? Sugiere un poquito lo que te vas a encontrar, y sí que es verdad que en esa época y me gustaba las texturas, ya sea a wash seco, que se vea también el lápiz, que nunca me ha gustado abandonarlo del todo. Y en este caso sí que complementé lo que es el collage y los papeles antiguos, el cartón. Y creo que la fusión fue muy interesante, y es la que puse en la guarda de Nara, ¿no? Y a través de las diferentes imágenes que te encuentras dentro. Muy bien. Sí, adelante, Ana. Querría hacerte una pregunta, Pitu, porque, digamos, tú haces básicamente el libro infantil, lo que se llama libro tipo álbum o libro ilustrado. ¿Es así o no? Sí, mayormente sí. Ahora hago otras cosas, pero... Pero bueno, tu fuerte, una de tus orientaciones es el libro infantil. Sí, mi fuerte es... Tú sabes que una sorpresa que yo me llevé es las preferencias de los niños, básicamente niños pequeños, estoy hablando 5, 6, 8 o 9 años, respecto a los libros y a las ilustraciones. O sea, las cosas que puede ser que a mí me parecían que me gustaban, no siempre les gustan a los niños. ¿Y tú hiciste algún tipo de estudio acerca de cuáles eran las orientaciones y las preferencias de los niños respecto a los dibujos, a las ilustraciones en general? Tiene que ver un poquito con lo que realmente tú sientes, ¿no? Porque también se suele decir de que no hay, en verdad, el único dibujo ilustrado para niños que hay es el que te puede hacer un niño infantil, ¿no? Sin embargo, los mayores lo que hacemos es plasmar lo que sientes. O ¿sabes? O sea, y lo que sientes puede conectar o no. Exactamente. Yo cuando me piden un álbum ilustrado, cuando me pongo a dibujar, hurgo lo más profundo de mí para sacar todo lo que tengo dentro, y eso de alguna manera sí que conecta. Todos somos niños mayores y seguimos siendo niños, y eso se conserva, y más cuando lo proyectas en algo artístico. Lo que yo voy es, por ejemplo, ¿conoces a Anthony Brown? Sí. Sí. Pilar Ledesma me contaba una anécdota muy buena de los niños de 6 años que ponían por escrito el nombre del autor, porque estaban estudiando los libros de Anthony Brown, entonces lo escribían como Antón separado y latina, porque ella trabaja con niños castellano hablante, Brown, que escrito como suena, ¿no? Y sostenían que uno era el autor y el otro era el ilustrador. Anthony Brown. ¿Vale? Bueno, Anthony Brown tiene un dibujo que es absolutamente sencillo, redondo, sin ningún... Y es uno de los autores que más éxito tiene entre los niños. Digo, por la experiencia que yo tengo, todos los libros de Anthony Brown tienen un éxito, sea el personaje que sea,
Muy, muy impresionante. ¿Lo tenéis esto más o menos reflexionado? ¿Por qué algunos autores tienen tanto éxito? Es porque una persona se nota cuando hace algo de verdad y cuando no lo hace de verdad, ¿no? O sea, yo creo que la diferencia entre un ilustrador que conecta y otro que no es que el que conecta lo siente de verdad y enseguida da fruto de ello, No ¿no? sé. Este es el mensaje que nosotros queríamos mandar a nuestros televidentes. Es decir, nosotros queremos favorecer la literatura infantil, darle valor. Entonces esto no se consigue con cualquier libro que está donado a una biblioteca porque en casa sobraba, o yendo a comprar los libros pues casi a un todo a 100, que ya no existen, pero creo que sin nombrar a nadie pues todo el mundo puede entender la idea. Entonces lo que queremos es dar valor a la ilustración de un libro, a la edición, a la traducción, y en este caso, como trabajamos tanto con álbumes, queríamos contactar con un ilustrador para que se sintiera toda esta faceta. Sí, 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 sí. Oye, vamos a pasar a hablar de tu último libro. Vale. Antes de acabar, creo que lo llamabas, bueno, la traducción la tengo aquí, como el título del libro, perdona, no lo veo ahora, porque es como una... ¿Nos puedes hablar de él? Sí, La melodía de los objetos Esto. se llama Mazofat at Asa. Es un Era libro... el nombre que intentaba decir yo, pero es complicado, sí. A ver, yo suelo ir a ferias internacionales de ilustración, es una asignatura más para un ilustrador para ver cómo está el mundo, cómo está el panorama, cómo se trabaja en los otros países, también para relacionarte, conseguir contactos y sobre todo trabajo. Y fue así como conecté con el stand de Dubái porque tiene un dibujo precioso y me acerqué, pude conseguir una entrevista con la editora, tuvimos bastante feeling, le gustó mucho cómo yo trabajaba. Al poco tiempo me vine a Barcelona y recibí la llamada, el mensaje diciendo que contaba conmigo para un nuevo libro en Emiratos Árabes. Entonces yo súper contento y echamos hacia adelante el proyecto. Fue mi primer proyecto en otro continente y entonces a la hora de hacer la técnica, de realizar el libro, pensé mucho en el primer cuento que había hecho, ¿no? Volví otra vez un poco hacia atrás en todo lo que había aprendido y lo hice todo más o menos como el de Nara, pero suprimiendo el collage por lápiz de color. Hice lápiz de color, wash y lápiz. Y fue una experiencia espectacular. Después esto, un año más tarde, fue seleccionado en el Sahara Children Books Exhibition, en la Feria Internacional del Álbum Infantil del Sahara, y todo salió redondo y muy contento. Sabemos que eres bueno y confiamos en ti. ¿Nos puedes hablar un poquito? Porque este libro no está editado en España de momento, ¿no? Se publicó con una editorial allí, de Dubái. Sí. No sé si se suelen traducir, creo que no. Y lo mueven por allí y ocurre todo allí. O sea que es increíble porque pues, que hoy en día ha cambiado tanto el mundo que no deja de sorprendernos, ¿no? O sea, tú estás teniendo ahora mismo éxito en Dubái. Sí, bueno. Es Barcelona, imagínate, ¿no? Sí. De hecho, yo siempre he trabajado más fuera que aquí, la verdad. Sí. Fíjate. Bueno, en México, en Brasil. Nosotras esperamos que la próxima feria, cuando pueda ser, tú nos puedas guiar un poquito de cuáles son las tendencias. Claro, sí, sí, sí. Aparte de la de Feria de Bolonia y la de Guadalajara, ¿hay más ferias? Está la de Frankfurt, está la de París. Aquí estaba la de Valladolid, ilustrado. Estaba la de Valladolid. La de Cataluña ¿Anual? ¿Cómo? ¿Anual era la de Valladolid? ¿Cada año? Sí, creo que sí, es anual, sí. Sí, Siempre me ha extrañado de que en Barcelona está la Feria del Libro Antiguo, pero no tenemos una feria de infantil, y en Madrid tampoco. Parece mentira
Que Se haya hace en Mollerusa. Aquí se hace en Mollerusa. Mollerusa. Ah, Vale. ajá. Ah, La de Feria Internacional del Libro en Barcelona se hace en Mollerusa. bueno, pues allá hay La que... Feria del Libro Infantil. Sí, sí. Y mueve libros, mueve autores. Mueve mucho, mueve Mueve bastante. mucho. También, sí. Claro, porque aquí tenemos las editoriales, o sea, entre Barcelona y Madrid están las... No quiero quitar importancia al resto de capitales de España, que nos ven desde todas partes, pero llama la atención, ¿no? Bueno, Sí. pues estamos encantadas de tenerte con nosotras. ¿Alguna pregunta más, Ana? No, ¿No? No. Me gustaría saber en qué época es la Feria de Mollerusa del año. ¿Sabes? No varía. es una exhibición que casi nunca he ido, de hecho nunca he ido, la verdad. Siempre me muevo por festivales que hay en Barcelona, como el Flip o otros, y la de Mollerusa. La próxima yo te invito a ir juntos. Sí, Yo te hago la foto y vamos y tú nos vas comentando lo que ves. Y hacemos un reportaje. ¿Qué te parece? ¿Aceptas? perfecto, sí, claro que sí. Bueno, pues hasta pronto, Pitu. Muchas gracias. Gracias.